A continuación, vamos a resolver un ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. El presente ejercicio dice lo siguiente: para el elemento con número atómico Z igual a 11, determinar a. la distribución electrónica, b. el número de niveles, c. el número de subniveles, d. el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar, E. el número de electrones desapareados y F. el número de electrones en el último nivel de energía. Para resolver el presente ejercicio debemos hacer uso de la guía para la distribución electrónica. De acuerdo con esta guía para la distribución electrónica, vamos a distribuir los electrones en los distintos subniveles. Observemos que en esta guía nos dan como ejemplo el subnivel 2p6, donde el número de adelante, que es el 2, nos indica el nivel de energía. La letra P indica el tipo de subnivel y el superíndice 6 nos indica que en un subnivel tipo P caben máximo 6 electrones. Recordemos que el número atómico se define como el número de protones contenidos en el núcleo de un átomo. Por tanto, si tenemos un número atómico Z igual a 11, eso quiere decir que este átomo tiene 11 protones, que son las partículas con carga positiva dentro de ese átomo. Y este átomo corresponde al elemento sodio, cuyo símbolo químico es Na, N mayúscula, A minúscula. Y si consideramos que este átomo se encuentra neutro, entonces el número de partículas positivas, que son los protones, debe ser igual al número de partículas negativas, que son los electrones, y por tanto tenemos 11 electrones que debemos distribuir, es decir, 11 partículas negativas. Vamos a distribuir estos 11 electrones en cada uno de estos subniveles. Los subniveles son cada una de estas expresiones que están contenidas dentro de los círculos en la guía para la distribución electrónica. Y empezamos la distribución de arriba hacia abajo siguiendo la dirección de las flechas, de acuerdo con las líneas señaladas. Entonces empezamos con el subnivel 1s2, y al escribir 1s2 estamos indicando que hemos distribuido 2 electrones por el superíndice de este subnivel. Como debemos distribuir 11 electrones, ya hemos distribuido 2, nos falta distribuir 9. Por tanto, continuamos en la guía y llegamos al subnivel 2s2. Al escribir 2s2 estamos indicando que hemos distribuido otros 2 electrones. Por tanto, llevamos 2 más 2, 4 electrones distribuidos. Y como son en total 11, nos falta distribuir 7 electrones. Si continuamos con la guía para la distribución electrónica, del subnivel 2s2 sigue el subnivel 2p6. En el subnivel 2p caben máximo 6 electrones, por lo que, localizando 6 electrones en este subnivel, solo nos falta localizar uno más, que corresponde entonces al que vamos a localizar en el subnivel 3s. El subnivel 3s tiene una capacidad de 2 electrones, solo necesitamos localizar uno más, por tanto no escribimos 3s2 sino 3s1, y si contamos los números de los superíndices tenemos 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, y 10 más 1, 11. Hemos distribuido los 11 electrones del sodio, y esta distribución electrónica obtenida directamente de la guía se llama distribución electrónica sin ordenar. Tenemos entonces la distribución electrónica sin ordenar para el elemento con número atómico Z igual a 11, y hemos resuelto la parte A del presente ejercicio. Vamos a resolver la parte B, donde nos piden el número de niveles. Para ello debemos observar que cada subnivel que hemos utilizado para distribuir los electrones hace parte o constituye un nivel de energía. El subnivel 1s2, por su coeficiente que es 1, pertenece al nivel n igual a 1, en tanto que los subniveles 2s y 2p, como tienen coeficiente 2, pertenecen entonces al nivel de energía n igual a 2, y el subnivel 3s, como tiene coeficiente 3, pertenece al nivel de energía n igual a 3. El mayor de estos valores de n nos indica el número de niveles que hay, por tanto tenemos que hay 3 niveles de energía, porque el mayor valor es n igual a 3. Entonces, como respuesta para el punto B tenemos 3 niveles, que es el número de niveles que hay. Y ahora respondemos la pregunta en el literal C.
donde nos piden el número de subniveles. Para ello contamos los subniveles que utilizamos para efectuar la distribución electrónica. Tenemos el subnivel 1S2, que es un subnivel. Con el subnivel 2S2 ya llevamos entonces dos subniveles. Con el subnivel 2P hemos utilizado tres subniveles, y con el subnivel 3S esto nos indica que hemos utilizado cuatro subniveles. Entonces, como respuesta para el punto C tenemos cuatro subniveles. Observemos entonces que en cada nivel hay un número determinado de subniveles y hemos dado respuesta al punto C. Vamos ahora al punto D, donde nos piden el número de orbitales, ocupados, semiocupados y sin ocupar. Vamos a representar los orbitales contenidos en cada subnivel. Para ello debemos recordar que en los subniveles que son tipo S siempre vamos a encontrar un orbital, en los que son tipo P 3 orbitales, en los tipo D 5 orbitales y en los tipo F 7 orbitales. En la distribución electrónica que hemos obtenido tenemos solamente orbitales tipo S y tipo P. Por tanto, en los subniveles 1S, 2S y 3S vamos a tener un solo orbital. Y en el subnivel 2P 3 orbitales, que vamos a representar como cuadrados debajo de cada uno de estos subniveles. Y para localizar cada uno de los electrones en cada uno de estos orbitales tenemos que hacer uso del principio de exclusión de Pauli y de la regla de Hund, o principio de máxima multiplicidad de Hund. El principio de exclusión de Pauli nos dice que en un orbital dos electrones van a tener distinto número cuántico del spin o giro sobre sí mismo. Recordemos que en un orbital caben máximo dos electrones, pero como ambos tienen la misma carga, es decir, la carga negativa, entonces la tendencia es a repelerse, es decir, hay repulsión entre cargas cuando éstas son idénticas. Para evitar esa repulsión entre cargas y que ambos electrones puedan permanecer en el mismo orbital, es necesario que el giro que ellos efectúen sobre su propio eje sea diferente. Entonces hay dos posibilidades de giro de cada electrón sobre sí mismo. Una que sea en sentido horario, es decir, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, y el otro giro que sea antihorario, es decir, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, uno de los electrones va a girar en sentido horario, y ese giro lo vamos a indicar como una flecha dirigida hacia abajo, en tanto que el otro electrón vamos a decir que va a girar en sentido antihorario, y lo vamos a indicar como una flecha dirigida hacia arriba. Por convención, localizamos primero el electrón con sentido antihorario. Entonces colocamos el primer electrón como una flecha hacia arriba y el segundo electrón, es decir, el electrón que comparte este orbital con el primero, va a estar representado por una flecha dirigida hacia abajo. Eso con respecto al subnivel 1S. Lo mismo ocurre con el subnivel 2S. Un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Cuando llegamos al subnivel 2P tenemos que aplicar, además del principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund, que nos dice que cuando hay varios orbitales para ser ocupados por electrones, empezamos localizando o ubicando los electrones de uno en uno en cada orbital, de modo que no queden orbitales vacíos, sino que queden por lo menos orbitales con un electrón. Entonces, de estos 6 electrones del subnivel 2P, empezamos localizando el primero en el primer orbital, el segundo electrón en el segundo orbital y el tercer electrón en el tercer orbital. Ahora, los restantes electrones, cuando no hay más orbitales disponibles, empiezan a formar parejas, lo que se llama pares de electrones, con los electrones que ya han sido localizados. Entonces el cuarto electrón forma un par electrónico con el primer electrón del primer orbital, el quinto electrón forma un par o una pareja de electrones con el segundo electrón que habíamos localizado de este subnivel, y el sexto electrón forma la tercera pareja de electrones con el electrón que había sido localizado en el tercer orbital inicialmente. Y por último localizamos el electrón del subnivel 3S. Como solo tenemos un electrón en este subnivel y hay un solo orbital, entonces nos queda este electrón solitario, que se denomina electrón desapareado. Ahora, para dar respuesta al punto D, decimos entonces que el número de orbitales ocupados
son todos aquellos que tienen el par de electrones. Contamos entonces los orbitales con un par de electrones y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 orbitales ocupados. Ahora contamos los orbitales semiocupados, que son aquellos que tienen un solo electrón, y observamos que solo hay un orbital semiocupado, que es el del subnivel 3s. Entonces escribimos un orbital semiocupado. Y por último observamos si hay orbitales sin ocupar. Como podemos observar, no hay orbitales vacíos, entonces decimos que hay 0 orbitales sin ocupar. Y hemos dado respuesta al punto D. Con relación al punto E podemos observar que tenemos un electrón desapareado, el que está en el orbital del subnivel 3s. Entonces como respuesta al punto D tenemos un electrón desapareado. Y por último, para determinar el número de electrones en el último nivel de energía del punto F, obtenemos la distribución electrónica ordenada, que corresponde a aquella que se obtiene al organizar los subniveles de menor a mayor coeficiente en la distribución electrónica. En el presente caso, la distribución electrónica ordenada es idéntica a la distribución electrónica sin ordenar. Entonces la escribimos tal cual, como 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. El último nivel corresponde entonces al que nos indican los subniveles con el mayor coeficiente. El mayor coeficiente en los subniveles es 3, porque ya sabemos que hay 3 niveles, por tanto el mayor nivel de energía es 3. Y con respecto a este subnivel, miramos entonces cuántos electrones tiene. Observamos que tiene un solo electrón, por tanto el número de electrones en el último nivel de energía es 1. Entonces decimos que hay un electrón en el último nivel de energía, que es el nivel 3, de acuerdo con la información que nos brinda el subnivel 3s, que hace parte del nivel 3. Y así damos respuesta al punto F. De esta forma concluimos el presente ejercicio sobre distribución electrónica. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.